Compañeros y compañeras, me llamo Juan Carlos Montes de Oca Gómez y bueno, vengo a presentar mi proyecto sobre los derechos humanos. En este caso, el tema que escogí fue el impacto de la violación de los derechos a la libertad de expresión en México, el análisis de los casos y perspectivas de protección. Como introducción podemos tener que en este caso en México la violación de los derechos a la libertad de expresión es un problema muy grave y pues esto afecta a no solamente a los ciudadanos mexicanos, sino también un poco más a, en este caso, los periodistas, que son, en este caso, un sector que es muy afectado a este problema. Y bueno, el objetivo de este estudio es arrojar luz, o bueno, en este caso sería dar a notar las medidas efectivas que puede haber para proteger a estas personas vulnerables. Como siguiente diapositiva tenemos el planteamiento del problema y bueno, como he comentado en México este problema es un problema grave y también un problema ya de antaño, por lo que es algo preocupante en estos tiempos, la libertad de expresión y cómo se maneja. Se han hecho varios esfuerzos y varias leyes para poder controlar este grave problema. Esto debido a que varias personas afectadas por este problema de la sociedad, ya sean actores, agentes gubernamentales, grupos en general de periodistas, son constantemente amenazados por grupos criminales debido a que no son bien recibidas sus opiniones por la contra. La impunidad hacia estos criminales y estos ataques es algo alarmante, lo que crea un ambiente de miedo, incertidumbre e inseguridad en general, lo cual obstaculiza y retiene de cierta manera el trabajo de estos periodistas o de estas personas que son afectadas por este trabajo. El objetivo de este proyecto, bueno, en general, es analizar y también proponer ciertas soluciones hacia este problema, ya que como hemos estado comentando alrededor de esta presentación, es un problema muy grave y de alta importancia para nuestro país. Y como objetivos específicos tenemos que identificar los principales causantes de estas violaciones y también cómo podemos controlar este tipo de abusos. Hacer recomendaciones y también informar a la sociedad sobre cómo este tipo de amenazas afectan no solamente a los periodistas y a las personas que trabajan en estos medios, sino también a la sociedad en general. De este lado tenemos los resultados, de cierta manera también son ilustraciones y también estadísticas de cierta manera de cómo esta libertad de prensa y en general libertad de expresión ha afectado a nuestro país, ya que como podemos ver, México es el lugar número 128 en el mundo en ser uno de los países con menos seguridad, digamos, o menos libertad de prensa hacia este tipo de problema. Como preguntas de esta investigación tenemos tres muy importantes. La primera es cuáles son las cosas principales que involucran este tipo de violaciones, las causas de esta violación a al derecho de la libertad de expresión en México. La segunda pregunta es cuáles son las consecuencias más significativas respecto a este tipo de violaciones y quiénes son las personas.
La tercera pregunta es, ¿qué medidas se han implementado hasta ahora para proteger a estas comunidades y este sector de periodistas que son los más afectados? De este lado tenemos el marco teórico, en el cual se utilizan fuentes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, en la que, bueno, se informan la Amnistía y también las otras organizaciones relevantes, ya que estas organizaciones se brindan datos e información verídica y confiable para poder realizar esta investigación con respecto eh, al, a la violencia que se genera mediante este tipo de actos en México. También tenemos la metodología, que bueno, el tipo de metodología en este caso es mixta, cualitativa y cuantitativa. Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron entrevistas semiestructuradas a periodistas y a los defensores de los derechos humanos. Esto realizado desde la perspectiva de la investigación en Internet y en ciertas comunidades. Ejemplo de ello son encuestas y preguntas realizadas a distintas comunidades en nuestro entorno. Para agregar, podemos decir que tanto la censura directa como indirecta crean un clima de desconfianza, ya que la información difundida contribuye a que haya aún más desinformación y por ello haya un debilitamiento sobre la opinión pública. Por lo tanto, es demasiado importante abordar este tipo de temas con la sociedad, ya que este tipo de información fortalece a las instituciones que protegen a los distintos comunicadores y promueven una cultura de respeto y confianza a la libertad de expresión. No podemos dejar que este tipo de problemas se sigan difundiendo, ya que el impacto de este tipo de violaciones se extiende más allá de las personas afectadas. Muchas de estas veces las personas relacionadas al problema pueden estar desinformadas y por lo tanto necesitarían justicia que esta misma investigación puede aportar, ya que como hemos estado abordando alrededor de este tema, esto se puede llegar a crear un círculo vicioso en las personas que lo padecen y podemos ayudar de cierta manera informando a las personas que no saben sobre su derecho a la libre expresión y por lo tanto podemos contribuir a nuestra comunidad aportando esta información a los que lo necesitan. Sin más que agregar, eso es todo por mi presentación. Muchas gracias por su atención.